Mis amados hermanos, reciban un gran saludo y todo mi deseo que el Señor le continúe bendiciendo grande y abundantemente y que la paz, la gracia y misericordia del Señor en Cristo Jesús esté con todos y cada uno de ustedes. Hoy continuamos con esta miniserie de videos o mini tutoriales relacionados con el tema del canto, ya sea que usted quiera solamente conocerlo o también utilizarlo para algún menester o utilizarlo incluso profesionalmente, pues estos son algunos tips que a usted le va a servir muchísimo, créame, para poder llevar a cabo o desarrollar esta actividad. Hoy estaremos hablando sobre algunos fundamentos, ¿no? Algunos fundamentos que se utilizan en los institutos o se transmiten e enseñan en los institutos de música en la especialidad de canto, ¿no? Más específicamente, y que son de gran utilidad. Muchas veces conocemos algunos de ellos, pero no los tomamos en cuenta y en realidad esto va en el desempeño nuestro posterior en cuanto a esta actividad de cantar, pues entonces se va a ver reflejado de manera muy considerable, créame. Y el primero de ellos es hablando en el tema de la respiración. Muchas veces hacemos realmente mucho hincapié en el tema de la respiración. Y no me refiero al hecho de la necesidad de respirar para vivir, porque así pues lo determinó nuestro Dios, sino en el hecho de respirar de manera controlada, haciendo hincapié en la zona abdominal. Nótese, aquí no es nada más, pero es una respiración como lo hacemos habitualmente. El simple hecho de inhalar el aire y expirarlo, sino el hecho de que cuando lo tomamos debemos entonces controlar ese aire que estamos absorbiendo o estamos llevando a nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que tener diríamos que muy puntuales o considerar muchísimo, y es el hecho de que estamos hablando de una respiración diafragmática. No es el hecho de que el diafragma no esté comúnmente pues envuelto en el proceso de respiración, siempre lo está. Cada vez que respiramos pues es el diafragma el que presiona los pulmones o los lleva hacia la parte superior, porque de por sí solo el pulmón no lo va a hacer. O sea, nos llenamos de aire, pero es el diafragma quien expulsa el aire presionando los pulmones. Pero en este caso estamos hablando del uso del diafragma, o sea, llevando el aire no solamente a la caja torácica, sino a la cavidad abdominal, y después el diafragma va a presionar con más fortaleza, obviamente, para emitir un sonido más potente y con mayor claridad. Eso me refiero en cuanto al uso del diafragma. Por ejemplo, una manera muy sencilla de entenderlo es que cuando tomamos aire para solamente llenar los pulmones, pues entonces generalmente se ven involucradas también los hombros. Nótese. Ve cómo lo estoy subiendo. No lo hago de una manera, diríamos que no estoy intencionalmente subiendo los hombros, sino que realmente la respiración, cuando se llenan los pulmones, pues esto sucede, se elevan los hombros. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera abdominal, nótese la diferencia. Siento como todo el aire va a bajar, no solamente va a llenar mis pulmones, sino también va a continuar su trayectoria hacia la cavidad abdominal. Y cuando comenzamos o aprendemos a utilizar el diafragma para cantar, pues entonces vamos a ver cómo el aire, este diafragma va a impulsar el aire con mayor fortaleza y obviamente el sonido va a ser más potente y mucho más claro. Entonces, hasta aquí estamos considerando el tema de la respiración, lo cual es básico, repito, no solamente para la vida, sino para poder utilizarlo de manera coherente y controlada para poder cantar con la técnica diafragmática. También algo que tenemos que tener muy en cuenta es el hecho de que hay una gran diferencia entre tomar el aire por la vía vocal, o sea, por la boca, o hacerlo por la nariz. Normalmente decimos de que nos resulta muy fácil pues tomar el aire vía boca, o sea, por la boca, y llenar rápidamente la cavidad torácica. La realidad es que si realmente en la práctica es más factible, porque obviamente toma mucho más aire, también hay algunos inconvenientes y vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, cuando respiramos por la boca, pues absorbemos el aire tal cual está en el ambiente, con su temperatura, con bacterias, con ácaros o con polvo, todo el polvo que está en el ambiente y que también va a entrar a nuestro cuerpo. En este caso, todo este complemento o todo este contenido va a pasar con esa temperatura externa cuando nuestro cuerpo tiene una temperatura diferente internamente, y cuando este aire pasa por dentro de nuestro cuerpo, o sea, a través de la garganta, vía boca, va a irritar las cuerdas vocales y también existe la posibilidad de que estos ácaros o el polvo pues llegue a las cuerdas vocales y sea muy incómodo. Entonces vemos algunas reacciones como personas emitiendo este tipo de sonido, tratando de
pues de liberarse un poco de esa tensión que siente en la garganta, y obviamente pues esto va a irritar la cuerda vocal y el sonido que se emite no va a ser el idóneo, diríamos, ¿no? El efectivo para poder cantar. Esto es en el caso de la boca. Y además la respiración, cuando este aire externo va a pasar por la cuerda vocal, pues obviamente tiene una temperatura diferente a la que tiene el cuerpo dentro, y cuando pasa por la cuerda vocal la tendencia es a irritar, o sea, se irrita la cuerda vocal producto del aire exterior. Y cuando consideramos las cuerdas, por ejemplo, la nariz, entonces la nariz, de manera maravillosa, Dios ha colocado en nuestra nariz pues los vellos nasales, ¿no? En este caso, ¿para qué funcionan? Pues de manera maravillosa, la realidad es que sirven como filtros, y muchos de los elementos que pasan o van a entrar a nuestro cuerpo vía respiratoria, pues cuando pasan por la nariz, entonces van a quedar en esos vellos nasales, repito, y va a posibilitar que no se contamine o no llegue a las cuerdas vocales. Y además, algo maravilloso es que cuando el aire pasa a través de la nariz, a través de la cavidad nasal, pues entonces va a cambiar de temperatura, va a ayudar a cambiar la temperatura, y cuando este aire pasa por la garganta, pues entonces ya no tiende a irritar como lo haría a través de la vía boca, ¿no? En este caso, cuando respiramos por la boca. Por eso es importante aprender a respirar por la nariz, especialmente en cuestiones relacionadas con el canto, ¿no? Entonces, una manera muy efectiva es que no es una respiración nasal como comúnmente lo hacemos de esta manera, muy tranquila, sino que también debemos considerar que cuando estamos cantando y estamos respirando por la nariz, pues vamos con el tiempo musical, lo cual suele ser más rápido, ¿no? Y entonces necesitamos tomar esa bocanada de aire. Repito, no bocanada, sino en este caso sería por la nariz. ¿Y cómo sería? La manera correcta sería llevando el mentón hacia la parte inferior, y vamos a ver cómo toda la cavidad nasal se va a abrir, y entonces cuando inspiramos, pues tomamos mayor cantidad de aire. Sería algo así. Ahí se está abriendo la cavidad nasal y el aire está entrando con más potencia, y obviamente pues va a entrar con esta característica, más limpio, más filtrado y con una temperatura más propicia para el organismo. Hasta aquí la cuestión relacionada con la respiración. No quiero profundizar más en ello, pero es lo básico que debemos conocer para llevar a cabo esta actividad. En cuanto al uso del diafragma, pues hay muchísimos ejercicios que podemos encontrar en la web, o sea en las redes sociales, que nos van a ayudar muchísimo a desempeñar esta actividad. También tenemos que considerar la cuestión de la postura. Por ejemplo, la postura es el hecho de que a algunas personas pues no les resulta difícil cantar o de pie o sentado, pero lo más importante en este caso es que no haya tensión en nuestro cuerpo. Hay muchos músculos que están envueltos o involucrados en el proceso de cantar o de emitir sonidos, o sea, de todo nuestro aparato fonatorio. Y la realidad es que cuando los músculos están tensos, esto va a afectar la salida del sonido, ya que no va a haber una relajación propicia para que salga con tranquilidad el aire, que se mueva con tranquilidad dentro de todo este aparato, y obviamente no se va a emitir un sonido propicio, o al menos no se va a poder ocupar el aparato fonatorio en toda su totalidad o en todo su esplendor. O sea, no podemos hacer un uso máximo de él si estamos tensos. Entonces, también algunas posturas que son correctas para ello es llevar la parte superior del mentón un poquito hacia arriba, y esto va a hacer que se abra, ¿no?, la vía un poquito más, y nos permite llenar el aire con mayor facilidad. También, sobre todo, a la hora de dar ciertos tonos más altos para llevar el aire a la parte superior de la cabeza vía nariz, pues entonces llevamos un poquito la cabeza hacia arriba, y eso nos va a ayudar a pasar un poco el aire, nos va a ayudar un poquito a pasar ese aire. También es importante considerar la respiración y a la hora de emitir el sonido cuando nuestra voz es muy nasal. Ojo con esta parte. Hay personas cuya nasalidad es muy considerable. Se nota mucho que hablan y que el sonido tal parece que no pasa a la parte superior, sino que se queda aquí en la nariz. Eso es real. Y esto se nota de la siguiente manera. Yo voy a empezar a contar y escucha la diferencia. No voy sencillamente a provocar nada. Esto sucede de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Cuando yo dejo de presionar la nariz, pues entonces el aire, siento como que hay una liberación en la fosa nasal y el aire pasa en la parte superior. Así sucede con los tonos agudos. Nótese que la persona con una voz nasal, si bien la nariz nos ayuda a dar ciertos tonos agudos, por lo general la persona que es muy nasal, a la hora de hablar se escucha esa nasalidad, pues entendemos que es un rango muy medio y que tiende a quedarse por lo general el sonido aquí a nivel de la nariz. Para estos casos, pues hay algunos ejercicios como son los llamados bostezos, que ellos los ayudan a emitir sonidos así, y eso los comienza a liberar y a ayudar un poquito a pasar esa voz de la cavidad nasal. Entonces, ¿por qué? Porque si bien nos ayuda desde el punto de vista de la nasalidad a dar
ciertos tonos agudos, la realidad es que constantemente cantar con esa nasalidad, pues no se escucha agradable. No se escucha agradable para nada y por eso es necesario aprender a utilizar solamente como recurso, pero no apoyarlo constantemente. Entonces, una manera de saber si nuestra voz es muy nasal es que comenzamos a hablar como este tipo de ejercicio y si nuestra voz normalmente se escucha igual presionando la nariz o no, o sea, obstruyendo la cavidad nasal, se escucha exactamente igual que si no lo hiciéramos, pues obviamente nuestra voz es nasal. Por ejemplo, si yo estuviera diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿se da cuenta? Pues entonces en ese caso, yo en este caso lo estoy emitiendo voluntariamente, no lo estoy provocando, pero lo normal no sería, sino que habláramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Entonces 13. Entonces cuando comenzamos a escuchar esta variación, pues nos damos cuenta que nuestra voz no es nasal. Entonces, hasta aquí el punto de la respiración y la postura, lo cual es realmente muy importante a considerar, diríamos que básico y de entrada a la hora de comenzar a cantar. También algo muy importante es la cuestión relacionada con la dicción. Ojo, la dicción, la correcta pronunciación de las palabras. Nótese que muchas veces tenemos pues una muy buena voz, muy efectiva, en un rango muy amplio, sin embargo no pronunciamos bien las palabras. Cuando estamos cantando, no solamente estamos emitiendo sonidos, no solamente son palabras, sino estamos transmitiendo un sentir o una intención. Cuando las palabras no están correctamente pronunciadas, pues entonces en muchas ocasiones se pierde el sentido, la intención de lo que estamos transmitiendo. No importa cuánta calidad hay en nuestra voz, o qué tanta técnica vocal, la realidad es que la dicción nos está afectando muchísimo el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, en este caso, lo propicio sería, si sé que tengo problemas con la dicción, entonces yo voy a comenzar a corregirla. ¿De qué manera? A través de vocalizaciones, primeramente con vocales y después con consonantes y la mezcla de ellas. Por ejemplo, comienzo y voy pasando por todas las vocales y entonces después con las entonces voy comenzando a hacer esto, pruebas diríamos, ¿no? Con consonantes y vocales y obviamente alguna de ellas pues nos va a resultar más difícil y nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajar más en la pronunciación de esa consonante y vocal, obviamente, en la emisión del sonido, que en cualquier otra. Entonces es importante que pronunciemos correctamente las palabras con la mayor efectividad posible, ya que en ello, créame, se ve muy afectado al no hacerlo correctamente el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces la dicción es un elemento muy importante que está, ojo, fuera de la técnica de respiración o de emitir un sonido potente, sino es el hecho de que si no estoy emitiendo las consonantes y vocales, ¿no? En este caso, para poder decir las palabras de manera correcta, pues obviamente esto, la persona que lo está escuchando puede no entender el mensaje que se está dando y ni tampoco la intención con el cual se está transmitiendo. Entonces, cuidemos mucho eso. Tenemos un idioma muy rico que es el castellano, para algunos puede ser el español, y la realidad es que es muy amplia la gama de palabras que se utilizan, sobre todo a la hora de la composición, ¿no? De ponerle letras a las canciones, y todas ellas vienen acompañadas de una intención, vienen acompañadas de un sentir que hay que transmitir. Y si las palabras no están bien pronunciadas, créanme que el trabajo no va a ser efectivo.